Dar a la pausa cuando recién vamos a empezar este segmento tan importante. Todos hemos escuchado hablar de los cálculos, pero en realidad no sabemos por qué se da, ni cómo prevenirnos, ni en qué zonas del cuerpo. Entonces es importante hablar de este tema y para eso ya tenemos con nosotros al doctor Richard Carty, que nos va a poder hablar pues de la prevención, o si ya lo tenemos también, cómo poder llevar un tratamiento, ¿no? Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido a Como en Casa. Buenos días, acá como en casa vamos a tratar un tema que es bastante común, que es la presencia de cálculos renales en este caso, ¿no? Que es la presencia o la solidificación de cristales o minerales. Cálculos existen en otras áreas, como tú refieres, ¿no? En la vesícula, por ejemplo, que son los más comunes, y en los riñones. Muy bien, entonces en este caso vamos a hablar de los cálculos renales, ¿no? Ahora, doctor, ¿por qué se ocasionan estos cálculos? Tal vez sea la alimentación, el tipo de vida que llevamos. Hay diversas razones por las cuales nosotros podemos tener cálculos. Uno, como tú refieres, la deshidratación es una de las causas, tal vez la más común y la que observamos justamente ahora que estamos en la cultura de hacer ejercicios, pero no nos hidratamos adecuadamente. Otra es también la alimentación. Alimentos ricos en lo que es, por ejemplo, proteínas, en lo que es calcio, predisponen a que nosotros tengamos cálculos. Otro es la obesidad. Por ejemplo, la obesidad es un factor desencadenante de cálculos. Tenemos algunas enfermedades que nos pueden producir cálculos o nos predisponen a tener cálculos, va a decir la diabetes, la gota o factores genéticos, factores metabólicos, entre los principales causas que nos pueden originar estos cálculos renales. Muy bien, entonces hay que tener bastante en cuenta pues la vida que estamos llevando, ¿no? Tal vez no consumimos bastante agua y muy por el contrario, yo creo que hay muchísima gente hoy en día que lo último que hace es consumir, en este caso, líquidos, ¿no? En cuanto a líquidos, lo recomendable es agua, de 2 a 3 litros de agua como mínimo al día. Es para la prevención de cálculos, porque hay algunas sustancias líquidas, se puede decir, en las gaseosas, principalmente la Coca-Cola, o las colas, mejor dicho, ¿no? Muy bien, Las colas, aclarando entonces, porque las ¿sabe qué, colas doctor? predisponen a tener cálculos, Claro. ¿no? Las bebidas energéticas también que se consumen mucho, las sales, hay algunas bebidas de rehidratación que tienen un aumento en sales y azúcares, también nos pueden predisponer a los cálculos. Entonces, sobre hidratación preferimos agua, Agua, ahí agua, de 2 está. a 3 litros de agua. Aclarar, porque si no, imagínense, puede que digan, no, pero el doctor dijo líquidos, entonces me voy a tomar, no sé, 2 litros de gaseosa, ¿no? Eso es un crimen, porque la Claro. gaseosa no solo va a predisponer a los cálculos, sino también podemos tener una predisposición a una enfermedad que está, podemos decir, de moda en la actualidad, que es la diabetes. Sí, La ¿no? diabetes, o sea, nos está dando a mucha población, principalmente por estos malos hábitos de alimentación y por otro lado, al exceso o de ingesta digamos, de comida chatarra, ¿no? Entonces tenemos muchos pacientes o personas, mejor dicho, con sobrepeso, con obesidad mórbida, que también nos puede producir cálculos, aparte de estas otras enfermedades, ¿no? Como te digo, hay una resistencia metabólica a la insulina por este exceso de grasa que predispone a muchas otras enfermedades. Muy bien, ahora, doctor, normalmente cuando hay este tipo de enfermedades, ¿cuáles son los síntomas que uno dice, bueno, esto me pone en alerta y debo ir al especialista, ¿no? Bueno, los cálculos son de diferentes, digamos, sustancias, se puede decir, ¿no? Tenemos los que son más comunes, que son los de oxalato de calcio. Los más comunes y que son los más frecuentes, pero tenemos algunos cálculos de ácido úrico, por ejemplo, de cisteína, o sea, de otros tipos de elementos. No, eso es uno. Eso, y en la formación, de acuerdo a lo que el tipo de cálculo, vamos a tener que dar un tratamiento diferente, ¿no? Lo otro, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer o qué es lo que vamos a sentir? Mientras se va formando el cálculo, generalmente no vamos a sentir mayor molestia, porque esta cristalización y posteriormente solidificación del cálculo se va a dar inicialmente o principalmente a nivel renal. Ahí se va formando,
Si es mínimo, muchas veces puede ser expulsado, ¿no? Y a veces le dicen arenilla, por decirte, ¿no? Claro. Puede ser expulsado del riñón, uréteres, vejiga y uretra. Si es una uretra femenina de 3.5 o 4 centímetros, sale más rápido, ¿no? Pero si eres una Ah, uretra masculina, es más o menos 20 centímetros en promedio, entonces hay un poco de dificultad para que sea expulsado. No solo eso, sino que también tenemos una barrera que es la próstata. Entonces, muchas veces ese cálculo que inicialmente se formó en el riñón, en el varón, llega a la vejiga y comienza a acumularse y va creciendo paulatinamente. Entonces, cuando nosotros hacemos, digamos, los estudios de imágenes para diagnosticarlo o encontrarlo, no encontramos un cálculo renal, encontramos un cálculo vesical en la vejiga muy grande, pero que se formó inicialmente en el riñón. claro, y que luego En cuanto a la sintomatología principalmente es un cólico renal. ¿Qué quiere decir un cólico nefrítico? Un cólico renal, un dolor muy agudo. ¿Por qué? Porque este cálculo está siendo expulsado. Entonces, el diámetro del uréter es 0.5 milímetros. Entonces, si el cálculo es mucho mayor, o mejor dicho, 5 milímetros, si el cálculo es mucho mayor a este diámetro, va a comenzar a doler para poder salir, para Claro. poder ser expulsado. Por otro lado, tenemos estrecheces anatómicas naturales de todo el organismo. Entonces, uno es la unión urétero pielo-ureteral, que es acá arriba, o sea, cuando comienza el riñón, acá hay una estrechez, cuando recién va a salir, cuando recién se va a iniciar el uréter. Otro es a nivel medio, se puede decir, tercio medio, que es un cruce de los psoas, y el otro es en la unión uretero-vesical. Entonces, ahí es principalmente donde, cuando el cálculo es expulsado, se puede quedar, por decir. Entonces, este cálculo, al ser expulsado o querer ser expulsado, te produce el cólico, que es un dolor muy agudo, urgente, pulsátil, que los pacientes llegan a emergencia. Claro, ¿no? Llega a emergencia y el cálculo puede estar impactado en cualquiera de estos, de este trayecto, se puede decir, ¿no? De ahí puede ser que no se quede acá, que se quede en la vejiga. También podemos tener cálculo en la vejiga. Lo otro, cuando el cálculo también quiere seguir expulsado, mayormente en el varón se puede quedar uno en la uretra prostática, como te dicen, el inicial de la uretra, en el tercio medio del pene se puede decir, o se puede quedar en la fosa navicular, que es al nivel del glande. Estas áreas, por eso te digo, el tratamiento va a ser distinto de acuerdo a dónde lo ubiquemos el cálculo. Si es solo el cólico renal, vamos a darle tratamiento principalmente analgésico, ¿no? Algunos antiespasmódicos para tratar de ayudar a que el cálculo sea expulsado. Sea expulsado, claro. Eso es el tratamiento inicial. Si el cálculo queda impactado, o sea, no baja, te puede malograr el riñón, porque hay un reflujo de la orina. La orina se sigue formando normal en el riñón, pero al ser impactado hay un reflujo que va malogrando el riñón y que en algunos casos se denomina, o bueno, lo habrás escuchado, hidronefrosis, ¿no? Hidronefrosis quiere decir que tu riñón se está hinchando. Y eso tienes, si es un impacto, digamos, absoluto, tienes solo un poco de tiempo para poder mejorar y que tu riñón no se dañe perenne. Y si puedes perder el riñón por un cálculo impactado a nivel de uretra o cualquier... Wow, entonces esto es más serio de lo que mucha gente lo toma en cuenta, ¿no, doctor? Y ahora, por lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que usted me está comentando, es que es mucho más tedioso en los varones que en las mujeres, ¿no? Los cálculos se pueden formar a cualquier edad. Ajá. O sea, hay cálculos también en niños. Y justo eso le iba a preguntar, no, ¿a partir de qué edad? Hay cálculos en niños también, o sea, ¿Ya? hay cálculos en niños, hay cálculos en varones, en mujeres. Por edades, digamos, la mayor frecuencia está dado entre los 20 y 30 años. Si queremos ver cuánto es la frecuencia, ¿no? En 20 y 30 años, varón o mujer, principalmente hay. Pero también tenemos cálculos, como te digo, en niños, en adulto mayor, también hay cálculos. Muchas veces las personas tenemos cálculo, un cálculo renal, por ejemplo, pero no lo sabemos, porque no es un examen de rutina
sacarle una ecografía. Hay Claro, claro. personas que tal vez nunca se han sacado ecografías. Y me apunto a esas, ¿eh? Hay mucha gente, así como yo, que uno espera tener ya dolores fuertes para ir al médico, pero en realidad yo creo que deberíamos tomar conciencia y ver de que, como dice usted, doctor, a partir de los 20 años ya poder hacernos un chequeo, ¿no? Poder hacernos un chequeo para ver cómo vamos, aunque no tengamos dolencias. A veces las enfermedades que son más difíciles, por así decirlo, son las silenciosas, ¿no? Uno puede estar enfermo y no saberlo. No todos, o sea, no tenemos una cultura nosotros en el Perú de controles periódicos, de exámenes de rutina, no tenemos esa cultura. Algunos, se puede decir, algunos seguros nos obligan a tener un chequeo anual, Claro. pero principalmente es mayores de 50 para poder ver si te van a disminuir lo que te van a dar o subirte la prima. Pero es por ese lado más que nada que trabajan los Claro. seguros. Muy bien, doctor, este tema está muy interesante, así que le vamos a pedir un bloque más para poder también responder a las preguntas de nuestros televidentes. Vamos a escuchar a nuestros auspiciadores. Por supuesto, vamos con nuestro segundo bloque porque este es un tema muy importante que deben tener en cuenta. Recordar que no solamente nos puede pasar a los adultos, sino también a los niños. Antes de continuar con el doctor, vamos a ir a ver el video para poder reforzar un poquito y luego vamos con las preguntas de nuestros televidentes. ¿Has sentido un dolor intenso en la parte baja de la espalda o abdomen que aparece de pronto y no te deja en paz? Podrías estar frente a un problema más común de lo que imaginas: los cálculos renales, también conocidos como piedra en los riñones. Los cálculos renales son depósitos duros formados por minerales y sales que se acumulan dentro de los riñones. Pueden variar de tamaño desde un pequeño grano de arena hasta una piedra que bloquea por completo las vías urinarias. Pero, ¿por qué se forman? Las causas pueden ser muchas: falta de hidratación, dietas altas en sodio o proteínas, trastornos metabólicos o incluso factores hereditarios. Y aunque al principio pueden pasar desapercibidos, cuando comienzan a desplazarse se convierten en un verdadero tormento. Dolor agudo, náuseas, vómitos, sangre en la orina y hasta fiebre son señales que no debes ignorar. La buena noticia es que en muchos casos los cálculos pequeños pueden expulsarse de forma natural con abundante agua y seguimiento médico. Pero si son grandes o causan complicaciones, existen tratamientos como la litotricia, que los fragmenta mediante ondas de choque, o incluso procedimientos quirúrgicos. ¿Y cómo prevenirlos? La clave está en tus hábitos diarios. Bebe al menos 2 litros de agua al día. Reduce el consumo de sal y alimentos ultraprocesados y consulta regularmente a tu urólogo, especialmente si ya has tenido antecedentes, porque cuando se trata de salud renal, más vale prevenir que sufrir. En el consultorio urólogo de Como en Casa, te informamos para que cuides tu cuerpo con conciencia y responsabilidad. Tu bienestar está en tus manos. Muy bien, ahí está el bienestar, siempre está en nuestras manos, pero pues muchas veces somos irresponsables. Ahora, doctor, estábamos hablando antes de ir a la pausa de que cuál es el procedimiento una vez que ustedes, pues en este caso, ven por medio de las ecografías que tienen cálculos los pacientes. Bueno, vamos iniciando. El diagnóstico de una litiasis renal va a depender en qué estadio llega el paciente. Como te digo, una cosa es que llegue con un cólico renal, ¿ya? Y otra cosa es de que el paciente solo llegue con un dolor lumbar, por ejemplo. Muchas veces llegan con dolor lumbar. Se hacen unos estudios, los estudios iniciales que son menos, digamos, que te van a producir menos lesiones, por ejemplo, los más eh, limpios, se puede decir la ecografía. La ecografía es un examen inicial, pero para ello también tienes que tener varias, digamos, varios criterios para poder realizar una ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía es dependiente del que la realiza. Si tú la realizas, sabes que si has estudiado, sabes qué es lo que puedes encontrar. Pero muchas, ¿por qué? Porque solo se ven sombras. Y tiene ciertas limitaciones, porque la ecografía solo te va a ver el riñón y la vejiga. Pero el trayecto, que es el uréter, que donde generalmente se queda el cálculo impactado, no lo vas a observar. Entonces, el
examen de ayuda diagnóstica, que es el gold estándar, es la tomografía. La tomografía. En mi caso yo prefiero usar tomografías con y sin contraste. ¿Por qué? Ya. Hay algunos cálculos que no se observan por la sustancia que está compuesto, que no se observan con una ecografía sin contraste. Entonces yo prefiero, si lo voy a irradiar a este paciente, lo hago con Claro, sin ya contraste. de una vez la que les dé más, Ajá. las acerque más a lo que están buscando, ¿no? Ya entonces podemos ver todo el trayecto, podemos hacer hasta una reconstrucción de todo lo que es las vías urinarias. Vemos riñón, vemos uréter, vemos vejiga y podemos ver dónde está el cálculo y si la orina pasa o no pasa esa barrera. También estamos viendo, por eso que con el contraste se puede observar eso. El otro examen inicial es un examen de orina. Un examen de orina completa con urocultivo, ¿por qué? Porque a veces tenemos cálculos de origen infeccioso. Hay algunas Ah, ok. personas que tienen infecciones de vías urinarias a repetición, que también puede ser por el cálculo o esta infección produce cálculos. Entonces tenemos esos exámenes de ayuda diagnóstica principalmente, aparte de lo que nosotros denominamos anamnesis, que es la historia, el inicio de la historia, ¿no? Conversar con el paciente, ver su sintomatología, ¿no? Y de ahí examinarlo y ya nos orientamos a la posibilidad o no posibilidad de que tenga cálculos, o sea, una litiasis, urolitiasis, ¿no? Una litiasis en cualquier parte del trayecto de la vías urinarias. Ujú. Posteriormente, una vez que lo diagnostiquemos, también va a depender en qué fase está. Digamos, si solo Claro. tiene un cálculo renal, evaluamos cómo está. Si es un cálculo pequeño, podemos darle un tratamiento para disminuir el volumen de este cálculo con algunas sustancias que lo van, digamos, eh, disminuyendo el volumen, el calibre, y puede ser expulsado mucho más pequeño, como Claro, como te si lo refieres. destruyera, ¿no? Si Ajá. o sea, si fuera, yo me imagino que es como que si tuviéramos una piedrecita que lo pueda romper en pedazos pequeños para que lo Eso puedan lo vamos viendo, expulsar. por eso te digo, con el pH de la orina, con Ajá, algunas sustancias, entonces podemos disolverlo el cálculo y sale como arenilla. muy Eso es bien. uno. Pero va a depender también de qué tamaño tiene. Hay cálculos que se denominan coraliformes, por ejemplo, que incluyen una piedra que es toda la pelvis renal. Por ejemplo, ese cálculo no va a salir nunca, ¿ya? Wow. Entonces, por eso te digo, hay diferentes, de acuerdo como esté. Si el cálculo está en uréter, también va a depender dónde está, también el grado de dureza del cálculo, que eso nos da la tomografía. El grado de dureza, porque es diferente, por decirte, romper un diamante que romper una piedra de carbón. Claro. Entonces, también vemos el grado de dureza y vamos a tratarlo de acuerdo a eso. ¿Qué métodos de tratamiento hay? El tratamiento se puede hacer, por decirte, con una operación, entre comillas, que se llama litotrisis acorpórea con ondas de choque, en la cual hay unos equipos, unas máquinas que lo localizamos el cálculo y comienzan a ondas de choque a destruirlo. Ese es el, digamos, más sencillo, de acuerdo a la ubicación. No. Tenemos otro tratamiento que es endoscópico. ¿Qué quiere decir? Ingresamos por la uretra y vamos a llegar a donde esté el cálculo, sea en vejiga, sea en uréter o sea en riñón. Vamos a usar otros instrumentos, ya, un uretroscopio flexible. Vamos a ver si lo hacemos con mecánicamente o lo usamos láser. Vamos a evaluar eso. Y lo otro, que es cuando el cálculo está en el riñón y es muy grande, hacemos tratamiento, una operación que se llama NLP, que es una nefrolitotomía percutánea, en el cual ingresamos por la parte posterior, la parte lumbar, y comenzamos a dilatar, llegamos directamente al riñón y lo destruimos. También puede ser con láser, con algunos equipos mecánicos, o sea, va a depender. Esos son los tratamientos que usamos actualmente. Algunos hospitales del Ministerio de Salud todavía no cuentan con esta tecnología, así que van a hacerlo como se hacía
hace unos 100 años Con corte. con corte, ¿no? Y van a ver el uréter de acuerdo a dónde está, van a tener que hacer una incisión y sacarte la piedrita. Y si está en el riñón, van a abrirlo el riñón como si fuese un pan y lo van a sacar la piedra grande. O sea, por eso te digo, mucho tiene que ver lo que es el tratamiento con la tecnología que se cuente. Claro, muy bien. Entonces, qué importante es, doctor, todo lo que nos ha podido explicar para tener en cuenta. Si usted está pasando por una situación como esta, ver todas las alternativas que hay y buscar la que sea mejor y sobre todo con los mejores, en este caso con los especialistas. Doctor Richard, sus redes sociales, ¿cómo lo ubican o en dónde está atendiendo, por favor? Bueno, mi nombre es Richard Vargas Carti. En las redes me pueden encontrar como Doctor Carti. En Instagram, en Facebook, TikTok también, que está de También moda. tiene que ser actualizado, doctor, ¿No? en el TikTok Y también. al teléfono me pueden ver la consulta al 9957-34789, 9957-34789, y mi consultorio queda en Girón Bolognesi 465 frente a la iglesia Santo Domingo. Muy bien, ahí está frente a la iglesia Santo Domingo para que ustedes puedan ir y hacer sus consultas. Muchísimas gracias por traernos esta información tan valiosa para poder cuidar nuestra salud. El programa llegó a su fin, pero con un excelente segmento. Las chicas ya están listas para poder despedir nuestro día lunes aquí en Como en Casa.